espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Acá no dice Dios es un espíritu. En primer lugar, el texto no agrega la palabra un. La palabra es un verbo irregular, que es un verbo que habla de estado. Lo que Dios es espíritu. ¿Sí? Y acá la palabra espíritu está hablando, y de Dios está hablando alejad. ¿Sí? Para que una persona crea en tres dioses, tiene que creer en tres ejad. Escuche bien, si una persona que es trinitario no puede dejar de creer la Trinidad en alguno de sus aspectos, tiene que creer la Trinidad siempre, en todos los aspectos, si no es una falsa Trinidad. Pero para que una persona pase a ser politeísta tiene que creer en varios ejad. O sea, hay un ejad, hay otro ejad, otra unidad, ahí hay otra unidad. No, nadie cree eso. Porque el Dios de la Biblia es plural. Siempre es plural. Si alguno me dice que el Dios de la Biblia es singular, eso es unicidad. El segundo de los pasajes que bien lo estaba explicando Cristian, me pareció muy buena la explicación de Cristian, de Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu. Está hablando del Espíritu Santo, porque vamos al contexto. Solícito en guardar la unidad del espíritu, vínculo de paz. Está hablando del Espíritu Santo. Ese versículo no está diciendo que hay un espíritu y ese espíritu está el Padre y el Hijo. No está diciendo eso el versículo, ni el contexto está hablando de teología, ni el contexto de Pablo está explicando acerca de la composición espiritual de la deidad. No. El texto, el contexto está hablando de cómo la iglesia se debe llevar en unidad por medio del Espíritu Santo, porque Él ha sido dado a la iglesia. O sea, el Padre envió al Espíritu Santo, que no es el Padre y que no es el Hijo, en todos los aspectos. Si decimos que hay un solo Espíritu, en Génesis capítulo 1, ¿sí? En el verso 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, yo te voy a preguntar, ¿ahí dice que el Padre se movía sobre las aguas, o lo que conocemos como el Hijo, el Logos se está moviendo sobre las aguas? No. No. La Biblia no dice eso, y nadie ha interpretado que ese o sea el Padre o sea el Hijo. Claramente está habiendo una manifestación de Dios sobre las aguas. ¿Pero de quién? Del Espíritu Santo. Específica y radicalmente sobre el Espíritu Santo. Ahora, si alguien cree que en el Espíritu Santo también se estaba moviendo el Padre y el Hijo como superpuestos uno de otro, bueno, al pasaje le falta mucha información. Y en Génesis 1:1 la palabra Elohim es plural, y es plural en esencia desde la morfosintaxis hebrea, no por una cuestión teológica que tenían otras culturas, porque la Biblia no es una copia de culturas paganas, la Biblia es revelación de Dios. Eso lo escribió Moisés, no porque a Moisés se le ocurrió, eso lo escribió Moisés porque Dios se lo dijo. Moisés es un simple escriba escribiendo la Torá, valga la redundancia, y esto Dios se lo dijo a Moisés, porque Génesis, y como los 5 libros, fueron escritos por Moisés. O sea, esto es palabra de Dios. No es lo que entendían las culturas paganas. No, señores, esto es lo que escribió la Escritura. Entonces, cuando yo pregunto a los que creen en un modalismo subyacente, ¿estaba el ser o la sustancia del Padre en la cruz? Si alguno me dice que sí, eso es un problema, porque yo le tengo que hacer la segunda pregunta. Entonces la persona también estaba. Si me dice que no, ha dejado al Padre sin persona y sin sustancia y sin ser o sin espíritu. Si una persona cree que Dios es un solo espíritu, en todos los aspectos, si es una solo en singular, esa explicación no es de la Trinidad. Eso no emana del texto bíblico, porque habría que buscar un texto bíblico donde digan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo espíritu en un sentido abstracto, en un sentido singular, y eso en la Biblia no existe. Porque la Biblia, en todos los pasajes del Génesis y en el Antiguo Testamento, que se habla con relación a Dios, al ejad completo, siempre es plural. O sea, siempre es plural. O sea, no me voy a poner a aplicarle, porque si no sería como hablar contra la unicidad, porque siempre que hablo contra la unicidad utilizo una serie de versículos que últimamente los he usado de igual sentido, de igual manera con trinitarios que dicen ser trinitarios y no se han dado cuenta que de base creen en la unicidad. Por ejemplo,
¿Acaso no dice la Biblia, descendamos? ¿Acaso no habla en Todos plural en somos. Génesis 18? Y Génesis 18 dice pluralidad. Ellos dijeron, y hay tres sujetos manifiestos. Y por montar un montón de versículos, que son los textos que siempre hemos usado apologéticamente en contra de la unicidad. Curiosamente, en este último tiempo, sí lo está usando los mismos textos en el mismo sentido hacia algunos trinitarios que no tienen claro su base teológica. Gracias.